de Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Este es uno de los temas, hermanos, que la pastora va a estar tocando también. No se preocupe, que yo no le voy a tocar nada de lo que usted va a hablar. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 28, 18 y 19. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice la Biblia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a ver si leemos en esta versión. Pueden sentarse. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, dice esta versión. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. El tema de esta tarde, mañana, hermano, es ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? Ese es el tema que vamos a estar predicando en esta hora. Padre, gracias por tu palabra que vamos a predicar en este lugar. Vamos a poner la mano de Dios, hermano. Señor, úsanos con poder y gloria en esta hora, Señor, para traer tu palabra aquí, que sea el Espíritu Santo que nos hable en esta preciosa tarde a cada uno de nosotros, Padre, conforme, Señor, a cada necesidad de cada corazón, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Reprendemos todo lo que se levanta en contra de la predicación de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? Fíjense, hermano, que yo estuve analizando la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, y como me gusta mucho, hermano, y a veces paso horas metido con la Biblia para ver qué el Señor nos habla, qué el Señor nos va a decir. Y los versículos que hemos leído, hermano, se ven, es la conclusión de el Evangelio de Mateo, es la conclusión que Mateo está dando en lo que se llama la gran comisión del Señor Jesucristo para su iglesia. Pero ¿qué significa verdaderamente ser un discípulo? Discípulo, hermano, es un aprendiz, uno que está aprendiendo, uno que aprende. Tiene, por supuesto, que tener un maestro para que le enseñe. Hay gente que de alguna u otra manera todos, hermanos, somos discípulos, porque todos, hermanos, estamos aprendiendo cada día a servirle al Señor. Y esta palabra que yo la vi en esta hora, hermano, este pasaje que leímos, tiene 4 principios bien importantes que vamos a analizar en esta hora, en este mensaje de esta tarde. Lo primero que el mensaje tiene, hermano, es poder y autoridad. También el mensaje, hermano, tiene diligencia, el mensaje tiene enseñanza, y el mensaje tiene confianza y fe. Esas son las 4 cosas que tiene, hermano, estos versos que vamos a tratar aquí en esta hora, aquí en este lugar. Poder y autoridad. Dios da el poder, Dios da la autoridad para que ellos vayan, hermano, y para que ellos vayan en el nombre de Jesucristo a discipular, a hacer, hermano, el trabajo del Señor. No solamente eso, Dios también da diligencia, o sea, vayan. Yo les doy a ustedes la autoridad, vayan. Porque hay gente, hermano, que a veces están esperando que les digan, hermano, para hacer la voluntad de Dios, para ser discípulos. Y el Señor está diciendo una verdad: vayan ustedes y hagan discípulos. Ahora, para que usted haga discípulo, usted tiene que aprender a ser un buen discípulo. Porque usted no va a enseñar a nadie a ser un buen discípulo si usted no ha sido un buen discípulo. Acuérdense bien que van a aprender de ustedes lo que usted es. Van a aprender de usted lo que usted es. Por eso es que la Biblia a nosotros nos demanda que nosotros tenemos que hacer, hermano, testimonio, luz, para que nosotros podamos formar, hermano, a otros. Van a querer ser como nosotros, hermano, si nosotros les servimos a Dios y nosotros buscamos al Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Están aquí, ¿verdad? Entonces, diligencia, esa palabra es que hay que enseñanza. Porque aquí dice, ¿cómo lo vamos a bautizar a ellos? Bueno, la enseñanza lo van a hacer, como digo yo, dice Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La enseñanza, enseñándoles a obedecer, que ellos aprendan a obedecer todo lo que la palabra dice. Y aquí yo siempre estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Confianza que Dios va a estar con nosotros. Amén, iglesia. Entonces, antes de eso, vemos nosotros a Jesucristo hablando en Mateo capítulo 28, versículo 18, porque en estos versículos que voy a leer en esta hora,
Jesús nos está enseñando que permanecemos en la palabra. Hay que permanecer en la palabra nosotros de Dios. Y hay que mantenernos fieles a las enseñanzas de la palabra del Señor. Hay que convertirnos, hermanos, en discípulos. Dios quiere que seamos discípulos. Les tengo una noticia en esta tarde. Los únicos que van para el cielo solo son los discípulos de Jesús. Una persona, hermano, que ha sido discípula, una persona que ha sido enseñada, una persona, hermano, porque la enseñanza, hermano, es lo que te va a traer a la práctica del evangelio. Pero para eso hay que convertirse en discípulo, hay que querer aprender. Y ser el discípulo del Señor, hermano, el discipulado, se traduce como a aprendiz y denota que sigue la enseñanza de alguien. En términos bíblicos, un discípulo es un creyente que sigue la enseñanza de Cristo y sigue su ejemplo. Eso es lo que es un discípulo. Y mire cómo dijo Jesús que iba a hacer esto. Mire, Juan 8, 31, 32. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Número uno, ¿cómo se echa de ver un discípulo del Señor, de la iglesia de Cristo? Que permanezca en ¿qué? En la palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Gente fuera de la palabra no es discípulo. ¿Estamos aquí? Aunque vayan a una iglesia, gente fuera de la palabra no es discípulo. Lo único que son los discípulos son los que permanecen en la palabra. Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad es la que los va a hacer libres. Ustedes, cuando sean discípulos, van a conocer la verdad. Porque solo una persona que se deje enseñar puede aprender. Una persona que no se deje enseñar, una persona que todo cree que lo sabe, una persona que no se deja aconsejar, una persona que no acepta el consejo, no puede, hermano, de ninguna manera ser discípulo. No puede. Uno tiene que aprender, hermano, que en la vida uno tiene que recibir, hermano, consejos. Aún a mí hay gente que me aconseja, yo recibo los consejos buenos de la gente. Porque todos necesitamos, hermano, un consejo. Pero para eso, hermano, tenemos que aprender a aprender, hermano, a escuchar la voz de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os será libre. Porque hay mucha gente que no son libres porque no conocen la verdad. ¿Y por qué no conocen la verdad? Porque no se han dejado instruir, porque no han querido ser discípulos del Señor. Así es. Entonces, vamos a aprender principios espirituales, hermano, que para poder heredar el reino de los cielos hay que ser, hermano, un discípulo. Y hay que aprender cómo ser un discípulo del Señor. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? Ese es el tema que estoy viendo en esta hora. Fíjense que así como el discipulado no es simplemente una gestión de creencia, en algún momento que la gente puede creer, no. Es un proceso, hermano, continuo en el evangelio, el discipulado, obedecer. Eso significa que tenemos que leer la Biblia para ver detalladamente qué es lo que dice la Biblia y obedecer lo que dice la palabra del Señor. Amén. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: predica la palabra, le dijo. Persiste, le dijo, en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Por eso que usted ve toda la Biblia, siempre en la Biblia nos habla de la enseñanza, ¿verdad? Porque llegará tiempo en que no van a tolerar sana doctrina. Hay tiempo, estamos viendo tiempos donde la gente no quiere tolerar sana doctrina. ¿Por qué? Porque porque el evangelio no es emoción. El evangelio, hermano, es una convicción. El evangelio no es emoción, hermano. Hay gente que se emociona en el evangelio. El evangelio, hermano, es una permanencia, una constancia continua, una llenura continua de Dios en la vida. El evangelio no es que yo me lleno hoy y ya mañana, hermano, ya no. No, el evangelio es que yo me voy a seguir llenando cada día del Señor, en experiencias, hermano, con Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, esto es el evangelio. Esto fue lo que el apóstol Pablo le habló a Timoteo. Llegará tiempo en que no van a tolerar esa noticia, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías, dice aquí, que quieren oír, y dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos, dice aquí esta versión, pero a las fábulas, dice la versión que tienen ustedes. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 al 4, y el resultado, como dice la palabra, ¿qué es, hermano? Libertad en Cristo. Diga conmigo, libertad en Cristo. Ya no vamos a ser más esclavos, hermano, del pecado, cuando experimentemos la verdadera libertad de Cristo. Porque todo el que peca, dice la Biblia, es del diablo. Porque el diablo pecó desde el principio. ¿Estamos aquí en verdad? Entonces, dice la palabra del Señor que Dios da poder y autoridad al discípulo.
¿Por qué Dios da poder y autoridad al discípulo? Para que el discípulo la ejerza, el poder y la autoridad. Dios, hermano, le está diciendo a la iglesia, a toda la iglesia que quiera ser discípulo: tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, yo te la doy, pero ahora tú la vas a ejercer, ahora tú la vas a cumplir. O sea, Dios da, y nosotros tenemos que ponerlo en práctica, lo que Dios da, ¿verdad? Entonces Él le da el poder y la autoridad a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia, hermano, ejerza el poder que Él tiene, que tiene Jesucristo. Amén. Y aquí Jesús recibe del Padre en el versículo 18. Dios el Padre le había dado poder al Hijo para delegar, según aquí lo que leímos en esta versión. Vamos a leer también la versión que habla aquí, donde pero los jóvenes discípulos se fueron a Galilea, al monte de Jesús le había ordenado, y cuando lo vieron le adoraron, pero algunos dudaban, dice la palabra del Señor. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El discípulo del Señor, para que nosotros podamos entender qué significa un discípulo, tenemos que tener, hermano, primeramente eso, el poder. Yo tengo el poder, yo tengo la autoridad que Dios me ha dado a mí para yo poder. Pero como mucha gente no se consideran discípulos, entonces, hermano, no cree que tienen el poder, aunque el poder está ahí en los discípulos. Amén, iglesia. Entonces yo le vengo a dar una palabra a usted en esta tarde de qué significa ser verdaderamente un discípulo del Señor Jesucristo. Dios le da a los discípulos el poder y la autoridad. ¿Y saben dónde da Dios? Dios da Dios el poder y la autoridad a los discípulos en la reunión. Diga conmigo, ¿dónde? En la reunión. Dios, eso es bien importante. Porque aquí dice la Biblia aquí que los que fueron a Galilea, donde Jesús les había ordenado. O sea, Jesús fue una orden. No es si tú quieres, es una orden que Dios da. Donde Jesús le había ordenado que fueran ahí, y cuando vieron, le adoraron, pero algunos estaban ahí con dudas. Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí vuelve ese lugar. Entonces, si lo podemos leer, habiendo reunido a los 12, dice la Biblia, los reunió. Entonces hay que entender que, hermano, que Dios da el poder, hermano, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando nos reunimos, cuando obedecemos, cuando creemos. Porque algunos ahí dice la Biblia que dudaban. Pero usted y yo no tenemos que dudar. Usted y yo vamos, nos reunimos ahí, y Él le dio poder. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué le dio poder y autoridad? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre los demonios y para sanar las enfermedades. En otras palabras, cuando nosotros oramos por la gente tiene que sanarse. ¿Estamos aquí? En otras palabras, cuando usted ora por alguien, la gente tiene que sanarse. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Te imaginas que Dios te mande, hermano, y le diga: bueno, va a ir a predicar el reino de Dios y vas a sanar a los enfermos? ¿Cómo vamos ahí? Pues Dios nos está mandando hoy. El discípulo tiene que ir, hermano. Así es. Tiene que ir, tiene que hablar para sanar, hermano. No solamente, hermano, hablando así de esta manera, pero para traer, hermano, también a los enfermos, también, hermanos, espirituales, hermanos, sanarles el alma, aquí en la casa de Dios, ¿verdad? ¿Están aquí, verdad? Entonces es bien importante eso, lo que nosotros vamos a hacer: dos cosas, el endemoniado y el enfermo. Una de las cosas que me llama la atención a mí de Jesucristo con los discípulos fue que el Señor Jesús siempre trató de que ellos entendieran quién era Él y el poder que Él les había dado, hermano. Y note bien que esto es algo extraordinario lo que pasa aquí. Aún no había venido el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, cuando esta palabra Dios se la está dando a los discípulos. Aún no había sentido el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, todavía no era esto, todavía, cuando Jesús estaba comisionando poder y autoridad a los discípulos para que fueran, hermano, y les hablaran, hermano, a las enfermedades, le hablaran, hermano, al endemoniado, y el endemoniado, hermano, pudiera escuchar la voz del Cristo, hermano, que mandaba la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el diablo Satanás se levantó, hermano, desde el principio de la creación. El diablo se levantó, hermano, desde el principio, desde que Adán fue sacado del huerto del Edén, vinieron, hermano, las enfermedades del cuerpo. Desde que Adán, hermano, fue sacado del huerto del Edén, vino la miseria, la pobreza, hermano, el miedo, el pánico. Se escondieron de Dios. Desde entonces, hermano, nadie pudo haber hecho nada en ninguna de las edades de la historia, hermano. Nadie. Vinieron
vinieron, hermano, hombres de Dios, llenos de Dios, como el profeta Elías, profeta Jeremías, Zacarías, Isaías, Juan el Bautista, y todos los profetas que vinieron en el Antiguo Testamento. Vino Moisés, hermano, vino Josué, Caleb, vinieron los jueces de Israel, Samuel, Jefte, profetas, hombres de Dios como Sansón. Todos, hermanos, hicieron algo, pero el diablo seguía siempre lo mismo de las cosas. Hasta que viene Cristo, hermano, y hace como que los encierra todo este contexto, hermano, del Antiguo Testamento. Viene Cristo y lo encierra, hermano, en una iglesia para darle poder y autoridad sobre, hermano, los demonios y sobre las enfermedades, hermano. Porque las enfermedades, hermano, preocupan. Aunque usted no lo crea, denle gloria a Dios, usted que está sano. Porque las enfermedades, hermano, del cuerpo preocupan. Y uno se da cuenta lo lindo y lo maravilloso que es, hermano, estar sano. A que te caiga un dolor de repente y que los médicos te encuentren y que no sepas qué es, a ver, ¿qué le vas a hacer? ¿Cómo se va a ir de dolor? El cuerpo humano te reacciona a veces un poco extraño, hermano. Nosotros necesitamos que Dios esté con nosotros, si es posible, para que no nos enfermemos, hermano. Así es. ¿Está conmigo aquí? Para que no tengamos ese problema. Y ya está amenazando el presidente de Trump que va a dejar sin seguro, hermano, vale ponerlo en fe. Jesucristo. Así es. Que estemos sanos, hermano, en el nombre del Señor. ¿Cuánto vale el nombre del Señor? ¿Por qué se enferma una gente hablando físicamente? Por lo que come. En la comida, hermano, está la vida física de una persona. Y la comida espiritual, ¿por qué se enferma mucha gente? Porque no come palabra de Dios y por estos principios que a veces no reconoce en el nombre del Señor. Entonces cuando tú te motives a buscarte, no te enojes con el Señor, solo quiere darte poder y autoridad. Amén, hermano. Dios no te sube a la barca para fastidiarte, para molestarte. Dios no te sube en la barca para que tú veas, hermano, solamente, hermano, para que tú veas las tormentas. Dios te sube a la barca para que tú aprendas a confiar en un Dios que en medio de la tormenta Él está con nosotros. Estamos aquí, ¿verdad? La Biblia dice que Jesucristo iba a la región de Gadara y llamó a los discípulos. Le dijo, suben a la barca, vamos a ir al otro lado. Pero en ese trayecto de subir a la barca, hermano, hay una experiencia. Cuando Dios nos manda a buscar, hermano, el rostro del Señor, su rostro, prepárate también, porque así como es, hermano, así como tú vas a buscar a Dios, aquí también se te va a levantar el diablo. No te olvides de ese punto. No te olvides de ese punto. Que así como buscas de Dios y así como Dios sabe que tiene un plan y un propósito para usarte, ahí te va a levantar el enemigo también en tu vida. Y tienes que entender esto. Tienes que comprenderlo. Cuando veas las pruebas, cuando veas la lucha, acuérdate, estás en la barca. Cuando veas la tormenta, acuérdate, estás en la barca y ahí está Jesús contigo. Pero para que vayas, hermano, a Gadara, para que vayas al otro lado a Gadara, hermano, tienes que pasar primeramente por las tormentas y tienes que ver la mano de Dios haciendo cosas para que vayamos al otro nivel. Estamos aquí en esta hora, ¿verdad? Aquí dice la Biblia en Marcos 4:25, ese mismo día cuando llegó la noche, Jesús le dijo a los discípulos, vamos al otro lado del lago. Cuando llegó, ¿qué hora? La noche. ¿Qué significa la noche? Tinieblas, oscuridad, no se ve en la noche. Pero fue en la noche que el Señor los llamó. Fue en la noche que Dios los llamó cuando llegó. Vamos al lago y crucemos al otro lado. Tenían que cruzar todas estas tormentas en la noche para que cuando viniera el día, hermano, ya habían cruzado ellos. Entonces, dejando a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otra barca. De pronto se desató una tormenta y el viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y esta empezó a llenarse de agua. La barca comenzó a llenarse de agua. Porque muchas veces buscamos a Dios, pero cuando la barca comienza a llenarse de agua, ya como que no conviene, hermano. Y ya muchos comienzan, hermano, porque cuando viene el viento, cuando viene el susurro, eso pasa siempre. Entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. Jesús sí se recostó sobre una almohada, no fue como aquel que se recostó sobre una piedra. Jesús se recostó sobre una almohada. Los discípulos despertaron y dijeron, maestro, no importa que nos estemos hundiendo. No te importa que nos estemos hundiendo. Hay gente que a veces dice, hermano, Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado. Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado. Simplemente vino una tormenta porque cualquier cosa de la vida. A veces no es que uno se busca las tormentas simplemente llegan, hermano. Así, hermano.
Simplemente la tormenta llega y tenemos que aprender eso nosotros como discípulos del Señor. Dios nos está hablando en esta tarde que tenemos que aprender que el que es discípulo le van a venir tormentas. Amén. Era una diferencia entre ser discípulo en el Antiguo Testamento o hacer solamente una pagona, que cuando Jesús los llamaba, ellos dejaban, ellos no obedecían la voz de Jesús. Convertir en discípulo es, hermano, aprender a dejar, hermano, algunas cosas para servir al Señor. Acuérdense bien que cuando Jesucristo llamó gente, algunos hermanos no quisieron venir, no quisieron ir. Y hoy en día estamos viviendo la misma situación. Dios anda buscando discípulos, hermanos, para usarlos y para llevárselos para el cielo. Amén. Porque solo, acuérdese bien, mire bien, que la Biblia lo que registra, la Biblia no habla aquí nada, hermano, de multitudes. La Biblia solo dice que las multitudes seguían. No hay historia en la Biblia de multitudes. Hay historia, hermano, de discípulos. Amén. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que convertirlos en discípulos. Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Mira, hermano, el viento y el mar le obedecen al Señor. Y un ser humano, una persona, hermano, no le quiere obedecer a Dios, hermano. Y ese gran mar sí le obedece, hermano. Y esos grandes vientos sí le obedecen al Señor, hermano. Eso es lo que yo me he gustado con el hombre. Que, hermano, la naturaleza misma obedece al Señor. La naturaleza misma obedece al Señor. Y los seres humanos no queremos obedecer al Señor, hermano. Amén. En otras palabras, la guerra más grande que tiene Dios es con los seres humanos. Así, amén. Porque el más difícil de toda la creación para servir al Señor es el ser humano. Y Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Imagínate que fue lo más maravilloso, extraordinario que Dios hizo. ¿Cuántos hablaron del nombre del Señor? Le habla al mar y enseguida el viento se calmó y quedó todo completamente tranquilo. Tal vez el mar, hermano, embravecido. Hablarle a un mar, hermano. Este testimonio para que tú creas en la palabra de Dios. Que cuando nosotros Dios nos da la palabra del Señor, hermano, y Dios dice, tú le puedes hablar, usted hable, hermano, a las situaciones, hable a los problemas. Ya estamos cansados, hermano, muchas veces, y hay que hablarle al problema, hay que hablarle, hermano, a la tormenta, hay que hablarle. Eso el Señor lo dejó escrito en la palabra, y Dios le ha dado poder, autoridad. Nosotros podemos, que, hermano, aquí, hermano, las tormentas, hermano, significan los problemas, las situaciones que tenemos en el Evangelio, siendo cristianos. ¿Estamos aquí, verdad? Entonces, ¿qué fue lo que el Señor le dio primero en esta porción que leímos? Estamos tratando la porción de Mateo 28, la gran comisión. Lo que el Señor le dio, amén, le dio poder y le dio autoridad. Fíjense que hay algo más adelante que quiero ver en esta palabra. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? ¿Por qué estaban asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos estaban muy asombrados de que decían unos a otros, ¿quién es este sobre que hombre que aún el viento y la mar le obedece? Entonces Dios está tranquilo en el cielo. El que se aleja de Dios por falta de fe, ese es el problema de él. Amén. Pero Dios no tiene ningún problema. El Señor estaba tranquilo. Mira, el Señor estaba, mira, los discípulos levantan a Jesús, hermano, para molestarlo, hermano. Muchas veces la gente, hermano, solo le clama a Dios solo para, hermano, para molestar, no para alabar al Señor, no para molestarlo. Amén. ¿Cuánto vale el nombre del Señor? Es bueno levantarse a Dios, hermano, uno levantarse a Dios para adorar el nombre del Señor. La mayoría de gente en el mundo se levantan pidiéndole a Dios, hermano. Solo pidiéndole. ¿Quién da adoración a Dios? ¿Quién da alabanza a Dios? ¿Quién glorifica a Dios, hermano? Amén. Amén. Señor, levántate, pero tienes cuidado de nosotros perecemos. La gran tormenta ahí. Hey, what happened? What's going on here? You don't believe me? I believe you. En nombre del Señor. ¿Por qué están asustados? Todavía no confían en mí. Pero ellos estaban muy asombrados y se decían a otros, ¿quién es este? Imagínense, habían andado con él, ¿quién es este? Y habían andado con el Señor y no lo conocían. Y todavía preguntan, ¿y quién es esto? ¿Tú conoces a tu Dios, a tu Cristo? Porque ellos nadie todavía, ¿quién es este? Que aún el viento y la mar le obedece y no es el Señor Jesucristo. Eso significa que todavía estamos en la iglesia y a veces lo convertimos hasta en religioso, que no le queremos a Dios la palabra que Él nos ha dado a nosotros. Gloria a Dios. Hermano, las cosas de Dios, en Cristo, en Dios todo es posible. Así es, amén. Para usted, para la razón del hombre humano, para nosotros, la razón y la lógica, hermano, con eso basta. Pero para Dios, hermano, no basta para eso. Para ti y para mí, hermano, 2 más 2 son 4. Para Dios pueden ser, hermano, 50 o 60. Eso es lo que te quiero decir, hermano, porque Dios, hermano, lo que para nosotros es, hermano, limitado, para Dios es ilimitado.
Y te voy a decir una cosa, Dios se glorifica más bien en las cosas que no se pueden, en las imposibles, en las que parece que no tiene remedio. Ahí no se glorifica el Señor. Lo que tú puedes hacer, tú lo haces. Y lo que tú no puedes hacer, Dios lo hace por ti. Amén. Pero ellos estaban muy asombrados y decían nosotros, hey, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Denle ese aplauso a tú de esta hora, en el nombre del Señor. Tres cosas que me llaman la atención en esta porción de Marcos 25. Subieron a la barca, no fue por casualidad, fue por un llamado. Si tú estás en el Evangelio, no es por casualidad, es por un llamado. Amén. Estamos aquí, ¿verdad? Hay gente que somos cristianos, no porque nosotros hayamos el buscado, sino porque Él nos encontró, Él nos halló primero y nos trajo el Evangelio. Así es. Amén. Número 2, no estaba cómodo el lugar en la situación, pero Jesús dormía. Jesús duerme, no está preocupado, Él dormía, tranquilo. Las tormentas están allá y el Señor Jesucristo durmiendo. Tranquilo, porque a Dios no le preocupan, hermanos, las tormentas. Dios es Dios. Amén, así es. ¿Cuánto le creen? Amén. Y si tú eres hijo de Dios, no me tienen que preocupar las tormentas. Y aún en las malas noticias, hermano, tienen que aprender, hermano, a reprender. Así es. En el nombre del Señor. Aún que te profeticen cosas, hermanos, que están ahí, que no son agradables, aquí tiene que, hermano, el Señor, Dios a mí me ha dicho otra cosa por la palabra de Dios. No lo que digan algunos hombrecitos a veces o algunas mujercitas, hermano. Porque hay gente a veces que está viendo ahí que Dios le dijo, yo no le he dicho nada. Yo voy a creer lo que me dice la palabra de Dios que está aquí. Amén. Gloria a Dios. ¿Está aquí en el trabajo? Ya me lo dijo Jesús aquí a mí. Él dormía, estaba tranquilo, no tenía ningún problema. Él estaba tranquilo durmiendo. Tranquilo durmiendo, Señor. Está la gran tempestad afuera y él durmiendo. Maestro, maestro, maestro. No tenés cuidado de nosotros, sí tenemos cuidado, pero vamos a ir al otro lado y quiero que primero vean poder, porque antes de que ustedes miren demonios, tienen que ver primeramente poder. No pueden ir a ver demonios allá a Gadara si no han visto primeramente poder. Estamos aquí, ¿verdad? Amén. Entonces, y también dice que ¿para qué? Dice, para que hablaran a los vientos. ¿Y por qué le habló? Para que nosotros también le hablemos a los problemas. ¿Por qué los discípulos, hermanos, pasaron este proceso para ir a la tierra de Gadara? Es lo que me pregunto yo. Porque hay gente que quiere victoria, pero no quiere tormentas. Y es imposible. Dice la Biblia que después de la tormenta, después de la tormenta viene la calma. ¿Cuánto lo saben? Amén. Después de la tormenta viene la calma. Después de los procesos vienen las cosas buenas, viene la fe en el Señor. Entonces había dicho yo, en el principio, había hablado una palabra yo. Y había dicho yo algo no bien importante en este mensaje de esta hora. Con el nombre del Señor. Denle ese aplauso al nombre de Cristo en esta hora. Con el nombre del Señor. Marcos 5, 8, 19. Dice aquí, hermano, que cuando Jesús le libertó al endemoniado de Gadara, Jesús, hermano, no lo dejó entrar en la barca. O sea, estoy hablando de la barca, porque pastor, pero eso fue atrás. Sí, pero en la barca del Evangelio. No lo dejó al Señor que lo siguiera, sino que lo dejó que fuera a contar el testimonio. Dice aquí la palabra del Señor. Marcos 5, 18. Cuando Jesús estaba subiendo a la barca, el hombre que ahora estaba sano le rogó que le dejaras de ir con él. Mira, hermano, le rogó, porque Jesús fue a Gadara, no se quedaron supuestamente ahí, solo hicieron ese favor ahí y luego vámonos, porque la gente se quedó ahí comentando, ahí. Mira ese, cuando miró que los demonios salieron, se metieron en los cerdos y la gente se quedó asustada, se quedaron asustados, nunca habían visto eso ahí. Y miren al hombre, hermano, en sano juicio, el endemoniado de Gadara. Pero Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuéntale a tu familia, a tus amigos, todo lo que Dios ha hecho por ti. Vaya usted y cuente el testimonio. No es que alguno de usted puede contar un testimonio. Usted puede hablar de Dios. Cuente un testimonio, usted no sabe quién se puede ganar. El hombre se fue en todos los pueblos de la región de Decápolis, contaba lo que Jesús había hecho por él a la gente. Imagínate, hermano, cuando una persona está agradecida con Dios, porque antes, hermano, cómo andaba, y ahora, mire, va de Decápolis y va contando a él todo lo que Dios hizo por él. Cuéntale a Dios lo que ha hecho por ti. Amén, así es. ¿O acaso no ha hecho nada Dios por ti? Cuéntale, hermano, a la gente y abuela lo que Dios ha hecho por ti. Cuéntale tú qué bonito que es el Evangelio. Un discípulo, hermano, predica la palabra, enseña la palabra, forma a otro. Un discípulo, hermano, no se conforma. Estoy diciéndole que para cómo ser un verdadero discípulo. Un discípulo no se conforma, hermano, como dice Lobedo. Un discípulo quiere formar a otro, enseñarle a otro. Eso fue lo que hizo Pablo cuando formó discípulos. Si tú ves a Pablo, formó 13 iglesias, hermano, el apóstol Pablo. Y en todas quería formar discípulos. Colócale al Señor Jesucristo. Esta ley antigua no lo va a salvar.
ahora hay que tener un encuentro con el Señor, y predicaba. Y mire, hermano, era un hombre tan poderoso que aún motivaba a la gente, hermano, de la cárcel. Imaginen, en la cárcel, y él motivando a la gente de afuera. ¡Ey! Porque la libertad espiritual, hermano, es lo más lindo que puede haber. Un libre espiritual puede motivar a otro, pero un encadenado espiritual, ¿qué va a hacer, hermano? No puede. Y ahí el hombre se fue y ya habían roto las cadenas, habían sido rotos los grillos y todo esto, y pues contaban lo que Jesús había hecho por él, y la gente escuchaba y se quedaba asombrada, la gente se quedaba asombrada, la gente. ¿Cuánto alaban a Dios? Por eso es que cuando Dios, hay gente que piensa que para poder ser un predicador de las palabras y contar el testimonio de Dios, piensan que hay que haber sido tan malo en esta vida. Dale gloria a Dios que no fuiste tan malo en esta vida, hombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero hay gente que piensa, oh, vamos a escuchar el testimonio de aquel que era bien malo y tuvo preso y mató como 8, como 15 y fue guerrillero y que lo otro. O aquella mujer que la gente cree que muchas veces Dios hace esas cosas para glorificar su nombre. Dios hace esas cosas para glorificar su nombre. Pero Dios, hermano, en la palabra le está dando acá, bueno, tú puedes contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú lo puedes contar. Amén. Porque todo lo que Dios ha hecho en tu vida no es nada pequeño, es algo grande lo que Dios ha hecho en tu vida. Te dio fe para creer. Estás en la casa del Señor. Tienes vida eterna, tienes vida espiritual. Dios está contigo, tienes el favor de Dios. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos lo creen? Que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Nombre del Señor. Entonces, lo segundo que vemos en el texto de Mateo 28 es la diligencia. Vayan y hagan discípulos ahora ustedes. Hay gente que quiere, hermano, que no. Tenemos un problema nosotros en la iglesia por eso, de crecimiento a veces en las congregaciones, porque no hallamos gente de corazón a formar discípulos. Y no hallamos el testimonio que imitar. Muchas veces no los quieren imitar, muchas veces. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Porque Pablo ya ha conocido a Cristo. Cuando nosotros somos verdaderos discípulos, conocemos a Cristo y la gente quiere parecer a nosotros. La gente, hermano, cuando tú eres un buen cristiano o eres un buen discípulo, mucha gente en la congregación, hermano, te van a admirar como siervo y como sierva de Dios. Vas a ser un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para traer gente a la iglesia. Porque hoy en día lo que vemos en la iglesia es mucho relajo. Gente que no son discípulos, hermano, lo que hacen son relajos, hermano. Amén. Y nadie que divide este cuerpo de Cristo puede decir que es un discípulo. Usado por el diablo. Porque el cuerpo de Cristo tiene que ser unido. Y todos tenemos que hablar el mismo lenguaje, un mismo pensamiento. Todo el que es discípulo del Señor habla lo mismo y quiere hacer lo mismo que hizo Jesús. Es el verdadero discípulo del Señor. Amén. Estamos aquí, ¿verdad? Este hombre le rogó, vamos a Decápolis. Entonces aquí vamos a ver en Mateo 29, ustedes vayan y hagan discípulos míos en todos los países de la tierra. Vayan ustedes, dice Jesucristo. Entonces aquí prácticamente aquí la Biblia nos da una diligencia. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que no somos diligentes para hacer la palabra del Señor. Vayan ustedes y hagan. Ahorita, así como estamos ahorita, es un tiempo de oportunidad. Mira, el 24, 25 y ya tenemos campaña en Monte de los Olivos. Te invito para que vayas. Que podemos ver si va a crear una cosecha de alma en esta campaña. Amén. Pero ¿quién nos va a traer a ellos? ¿Quién nos va a traer a ellos? Nosotros los vamos a traer a ellos. Nosotros somos la mano de Cristo. Somos los ojos de Cristo. Amén. Nosotros somos los pies de Cristo. Cuando tú vas a un lugar, ahí va Cristo. Ahí van los pies tuyos, ahí va Cristo. Así es. Amén. Tus ojos cuando miran al perdido, ahí va Cristo viendo al perdido. Dios viendo al perdido por medio de ti. Amén. Dios viendo al perdido cuando yo bendigo con mis manos. Dios bendiciendo con mis manos. Por eso le digo yo cuando pongo las manos, Señor, esto no es cuestión de nosotros, esta es cuestión tuya, Señor. Eres tú Amén. el que vas a hacer esto, eres tú. Uno tiene que creer todas estas cosas porque todo esto es bíblico, hermano. Amén. Así es. Entonces le dice, vayan ustedes y hagan discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y bautícenlos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí pueden haber gente que pueden hasta bautizar, hermano. Amén. Amén. La próxima vez que yo vaya allá, alguien aquí puede bautizar en el nombre del Señor. Así es. Pero claro, si no buscas de Dios, ¿quién va a querer que te bautice? Si en vez de liberarlo, más bien le vas a meter más bien demonios al pobre convertido. ¿Cuánto valora el nombre del Señor? Jesús, hermano, mire, Pablo no bautizaba, Jesús no bautizaba. Bautizaban a los discípulos. Amén.
bautizaban a los discípulos. Pero ¿saben qué? Estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Estuvimos aprendiendo aquí el día martes pasado acerca del bautismo, ¿verdad? Amén. ¿Se acuerdan de la enseñanza? ¿O viene? Viene la enseñanza del bautismo, es en nombre del Señor, la importancia que tiene el bautismo. No me la voy a meter ahí, pastor, ya se lo prometí. En el nombre del Señor. Bueno, pues tenés ese aplauso que quiero dar en el nombre del Señor. Estamos hablando del discípulo. Tristemente hoy en la iglesia de hoy lo vivimos, hermano, metiendo a veces problemas por querer meter gente, amén, en ser discípulos, hermano, pero gente que no quiere ser formado en su corazón en el amor del Señor. Y necesitamos nosotros, hermano, para eso ser diligentes. Y la palabra diligente aplica a la persona que es cuidadosa y rápida para hacer una cosa. Eso es un diligente. Una persona que no deja las cosas para mañana. Un diligente es una persona que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. Es muy cuidadoso en lo que va a hablar, en lo que va a decir. Es muy exacto en lo que va a hacer. Y es muy activo también en todas las cosas que tienen que ver con el Señor. Es muy pronto para comprender la palabra de Dios. Él no ocupa que le digamos mucho. Él sabe y él entiende. También, hermano, es una persona que es genérico. Es dinámico. Es una persona, hermano, voluntoso. Es aplicado, atento, es ligero. Eso es lo que... Ese tiene que ser un verdadero discípulo. Amén. Entonces, hay una pregunta que hacer en esta tarde en el nombre del Señor. ¿Cómo yo puedo formar un nuevo convertido? ¿Para que ame? ¿Para qué? Para que ame a Jesús. ¿Y para qué? Para que sea fiel seguidor de Jesús. Para eso tú vas a formar discípulo del Señor. Y hay reglas, hermano, y hay orden para formar discípulos. ¿Estamos aquí, verdad? Miren lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 13, 7 al 9. Porque aquí voy a poner un ejemplo cómo voy a hacer para formar le voy a dar tres importantes a ustedes en esta hora, aspectos de un buen seguidor. Porque hoy en día anda mucha gente por ahí, hermano, medio raro, medio sin fundamento, siguiendo cualquiera que se llame hermano pastor. Y eso es un problema. Un pastor tiene que ser un llamado. Amén. ¿Está conmigo aquí? Un pastor tiene que ser un llamado, y un llamado, hermano, por Dios. El único pastor que funciona en una iglesia es el pastor que es llamado por Dios. Porque hay pastores, hermanos, que se ponen, ahí agarran un grupo ahí de gente ahí que están de acuerdo, venite para acá, mira, vamos a hacer y eso, hermano, se encuentra en la palabra de Dios. Esta gente, hermano, que hacen estas cosas así, no funciona en el evangelio, porque se están juntando con gente enferma, con gente que no han aprendido a obedecer, no han aprendido a respetar la autoridad que Dios ha puesto, no van a salir a ningún lado, no van a ir a ningún lado. Porque alguien que no se sujetó primero no puede ir a imponer a que otros se sujeten. Porque el testimonio verdadero viene desde aquí para allá. Estamos aquí, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay gente, hermano, que no se sujeta, que no se somete, y a veces a ese hermano ese se puso. Hay otro hermano que lo pusieron. Ese no quería, pero lo pusieron. También tenía, hermano, dinámica, sabía Biblia o algunas cosas y lo pusieron. Yo creo que este es. Pero al igual que Samuel, nos equivocamos. Dios es el que escoge, Dios ve el corazón del hombre. Dios sabe quién ama, quién va a amar a sus ovejas, quién va quizá a ponerse en lugar, quién va a poner amor, quién va a respetar. Para eso Dios pone gente. Eso es el evangelio. Entonces aquí Hebreos 13, 17 al 19, aquí pues es un ejemplo de un discípulo que ha aprendido. Piensen en los líderes que les anuncian el mensaje de Dios. Pero ellos confían siempre en Dios, piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Número uno, se fija el líder quién va a ser, hermano, su pastor. Escoge muy cuidadosamente quién va a ser su líder espiritual. ¿Qué palabra va a comer? ¿Cuál es el mensaje que quiere que su pastor le dé? ¿Vianda o leche? ¿Cuántos quieren aquí vianda? Hermano, levante la mano, hermano. Vianda es la comida fuerte, hermano. Si le digo lejita, ya estamos a traer una mamila. Hermano, el discípulo, hermano, verdadero, aprende, hermano, a comer, hermano, vianda. Amén. Y no hay llorón, no se va, hermano, porque le dijeron, ay, que ya vi el pastor, ya vi el... No, hermano. No. Jesús le dijo a Pedro, hermano, aparte de mí, hermano, porque me pierde tropiezo. Y Pedro dijo, me la gané por andar desmetido, pero no te voy a dejar, Señor. El verdadero discípulo, hermano, no se corre. Así es. El verdadero discípulo no se corre.
Si usted es un discípulo de Jesús de Monte de los Olivos, usted no se corre. A usted lo llamó Cristo, lo llamó Jesús. Y lo puso en un lugar llamado Monte de los Olivos. Estamos aquí en este lugar, no se corre, hermano. El verdadero discípulo. Y Jesucristo nunca cambia, es el mismo ayer y hoy por siempre. Por eso no hagan caso de enseñanzas extrañas. Dice aquí está Hebreos 13, 7 al 9. Por eso no hagan caso de enseñanzas extrañas, que no tienen nada que ver con lo de Jesucristo nos enseñó. Había un Dios, muchos lugares hoy en día. ¿Qué discípulos van muchos pastores hoy en día de lo que les enseñan un montón de cosas que no tienen que ver nada con la vida eterna? Nada con la vida eterna. Nada. Sí, para que vivan en esta vida y sea una persona correcta, muchas veces, hermano, lo que necesitas es guianza, hermano. Ahí está líderes para guiarte en tu comportamiento, ahí está consejero para aconsejar. Nosotros necesitamos algo más grande que eso. ¿Dónde están aquí en este lugar? Por eso no hagan caso de nada extraña que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó. Esas reglas acerca de lo que deben comer y de lo que no se debe comer nunca nos ha ayudado a nadie. Es mejor que nos dé fuerza el amor de Dios. Estamos aquí, ¿verdad? Y ya luego comienza diciendo así: obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. No es provechoso hacer el trabajo de Dios quejándose. ¿Verdad? Si muchos miran aquí que me quejo porque no hay, es porque muchos no dan. A gente que muchos digan, y el pastor se queja porque hay algunos que no dan. Si usted no quiere seguir escuchando más pedidera, entonces aprenda a dar. Y cuando hay, ya no se pide. ¿Cuánto hablan en el nombre del Señor? Pero si no hay, ¿qué hay que hacer? Pedir. Y pedir por la obra de Dios, hermano, es un privilegio muy grande. ¿Cuántas allí? La versión actual dice: obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causarles problemas para que el trabajo de ellos sea agradable y ustedes puedan servirle de ayuda. Eso es lo que quiere Dios, hermano. Yo me alegro con todos ustedes aquí, porque a todos ustedes aquí nos ayuda. Gloria a Dios. Les aplaudo a Dios si usted lo cree. No es por nada, pero aquí hemos formado, hermano, estamos formando muchos buenos discípulos para la gloria de Dios. Amén, hermano. Amén, hermanos. Estamos aquí, ¿verdad? Con el nombre de Jesucristo. Fíjense que ya es lo que yo quiero ver en esta hora. Imite usted la fe, hermano, del buen líder, del buen seguidor. Usted diga, si yo miro que Dios usa a mi pastor, pues yo también quiero que Dios me use también a mí. Hay que evitar uno lo bueno, porque a veces, hermano, la gente solo ve los errores, hermano, de las personas, hermano, pero no ve sus atributos también. Ese es un aspecto muy importante en la vida del cristiano, hermano, para ser un buen discípulo. Respetar, hermano, al hombre de Dios, hermano. Ya vos se lo digo. Usted quiere ser un buen discípulo del Señor, una persona porque hay bendiciones grandes, hermano. Usted no sabe los dolores de cabeza que se llevan los pastores, hermanos, sobre la tierra por tener gente, hermano, que no son discípulos, hermano. Porque hay hermanos ovejas y hay hermanos cabritos, hermano. Sí, y cuando uno tiene que ser en el evangelio oveja, porque la oveja, hermano, se deja pastorear, el cabro no, hermano. No me hizo el cabro, hermano, cuando mira, agarra una oveja tú para matar a una oveja. Que van a matar a una oveja para comer oveja, hermano. Y agarran la oveja, hermano. No, ay, hermano, y la oveja es mansa, hermano. Por eso compara a Dios, amén, a la oveja, porque la oveja, mire, la oveja, hermano, siempre necesita, hermano, el cuidado. Ella tiene extraída. Por eso Dios compara al cristiano como una oveja. Así, porque sin Dios, sin un pastor que lo cuide, no es nada la oveja, hermano. Pero mire, hermano, mire un cabro, va a matar un cabro. Ese se va a enseñar el cuchillo, hermano. Yo era como un niño, hermano. Ese hermano brinca y patalea. Ese hermano, pero entonces la Biblia a nosotros nos da eso. Entonces nos da eso. ¿Qué más tiene que aprender un verdadero discípulo? La enseñanza. La enseñanza es primordial para un discípulo. Porque Jesucristo, hermano, mire, Jesucristo enseñó más. Los mensajes de Jesucristo eran mensajes bíblicos, de enseñanza. Jesús lo que le gustó fue la enseñanza. A mí me encanta, por eso la enseñanza. Si una persona no está acostumbrada a la enseñanza, y en el versículo que leímos, ahí nos habla a nosotros de enseñanza, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.
Eso es lo que se le enseña a la gente, a obedecer la palabra de Dios. Cuando tú eres un buen discípulo y empiezas a formar gente, tú comienzas a explicarle a ellos, mira, a mí me ha funcionado esto. ¿Por qué crees que yo vivo rogando y rogando a mucha gente para que estén en la casa de Dios? Porque eso es lo que a mí me ha funcionado. Así es. Estar en la casa de Dios, eso es bien importante, eso llena de fe, llena de motivación. Cuando tú vienes a la casa de Dios, tú no quieres estar solamente, hermano, solo venir a la iglesia, tú quieres trabajar, tú quieres hacer algo en la obra del Señor. Amén. Estamos aquí, ¿verdad? Eres responsable, Dios también a ti te demanda. Eres responsable también ante Dios, también hermano, de trabajar en esta obra, darle a alguien, invitar a alguien a la casa de Dios, traer a alguien como el discípulo, enseñar, hermano. Eso es bien importante en la obra del Señor. Cuando nosotros comenzamos, hermano, en el Evangelio, teníamos algo muy especial. Teníamos, hermano, un dolor, un sentimiento por la vida, por las almas perdidas, hermano. Y mire, aquí lo digo como pastor ahora, y se lo digo aquí delante de Dios, y delante de aquí, la que estoy predicando, para que ustedes vean lo que es cuando un verdadero discípulo. Como miembro de mi pastor que tuve, nunca le di problema a mi pastor. Nunca le di problema a mi pastor. Además, mi pastor cuando recibió llamadas mías, se alegraba porque el hermano de él me llamó. Hay buena noticia. Hay buena noticia. Ojalá que todo el que me llamara a mí me llamara para buena noticia. ¿Cuánto alaban al nombre del Señor? Amén. Enseñándole que valen todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días.